Buenos días, mis amados hermanos. Gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir la palabra. Tengo ese deseo de poder continuar el tema anterior, un tema tan importante que nosotros debemos de siempre, hermanos, conocer, yo creo que a detalle en cuanto a eso. Habíamos visto la reunión anterior el domingo pasado varios puntos de este tema tan grande y hemos visto lo que es la santidad en la casa de Dios, cómo debíamos de conducirnos, los tipos de pecados, ¿verdad? A grandes rasgos morales, doctrinales y eclesiásticos. También habíamos visto cómo debería llevarse el juicio, ¿no? Como que no debe haber parcialidad, etcétera. Y lo más importante que hemos visto es el cuidado de no levantar el nombre del Señor en vano. Y eso hay que tener especial cuidado, hermanos. Y cuando se toma una decisión en asamblea para excomulgar, para restaurar o cualquier otra decisión, sabemos que se hace en el nombre del Señor y eso se debe respetar. Eso es lo que habíamos aprendido, ¿no? Y si alguien nos comunica de una decisión que han tomado en otro lugar, lo mismo. Sin cuestionar, sin decir por qué, nosotros aceptamos esa decisión. Habíamos visto, aunque esa decisión muchas veces haya sido equivocada, haya autoritarismo, sea lo que sea, nosotros solamente aceptamos. ¿Por qué? Porque se hizo en el nombre del Señor. Ahora vamos a ver un versículo sobre la importancia y el cuidado de tener cuando nosotros utilizamos el nombre del Señor. Vamos a ver en Éxodo capítulo 20, el verso 7. Dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermanos, es algo serio, no es un juego. Y eso lo vuelvo a repetir, hermanos, no es un juego utilizar el nombre del Señor. Y a veces uno levanta el nombre del Señor y lo excomulgamos por esto, por aquello, con ira, con contienda, por envidia, por venganza, sea lo que sea que lo hayan hecho. Dice, como estamos haciendo en el nombre del Señor, las demás asambleas van a aceptar esto. Pero no es un juego, hermanos. Esto no nos da el derecho de poder hacer lo que queramos. Utilizamos el nombre del Señor y no importa que esté mal, no. Dice que debemos de tener un especial cuidado al utilizar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque dice que no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué sucede entonces si es que en un juicio nos equivocamos? Como les decía, hermanos, nosotros no somos quien para cuestionar la decisión de una asamblea. Si ellos se han equivocado, ellos van a dar cuenta a Dios. Nosotros no. Ahora, vamos a ver más adelante un poco acerca de esto. ¿Qué significa cuando nosotros cuestionamos? ¿Qué quiere decir? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, una vez más repito, hermanos, debemos de tener especial cuidado cuando se lleva a cabo un juicio, porque vamos a utilizar el nombre del Señor. Ahora, esto me faltaba aclarar, hermanos, la reunión pasada, en cuanto a los testimonios, a los 2 o 3 testigos que debería de haber. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 19. Deuteronomio capítulo 19, el verso 15.
Tengamos esto en mente siempre, hermanos. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. No se tomará en cuenta a un solo testigo. Dice, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Si un hermano se levanta contra alguien, el hermano ha hecho esto, aquello, es solamente un hermano que está diciendo. Y puede ser tal vez una calumnia, puede ser otra cosa, ¿no? Hasta que no tengamos claro el asunto de 2 o 3 testigos, entonces no podemos proceder en el juicio. Una vez que tenemos claro el asunto, tenemos los 2 o 3 testigos, entonces se mantiene la acusación, los hermanos encargados se levantan y si es para excomulgar directamente, pues se hace. O algún tipo de disciplina, ¿no? Sabemos que hay varios tipos de disciplina. ¿Y qué es lo que debería de hacer la asamblea? Solamente decir amén. No hay por qué estar levantándose y decir ¿por qué se está haciendo esto? ¿Se está cometiendo una injusticia o esto o aquello? No, porque ya se ha comprobado el pecado en base a 2 o 3 testigos y hay pruebas, entonces se realiza toda acción. Solamente eso quería aclarar y creo que es lo que me faltaba de la reunión pasada, ¿no? Muy bien. Ahora quiero compartir algo muy importante, hermanos, y vamos a analizar Levítico capítulo 13, verso 2. Muchas veces tal vez lo hemos leído. Lo que vamos a ver aquí, hermanos, es cuando una persona tiene lepra. Primeramente vamos a ver estos aspectos, vamos a ver en especial 3 aspectos que menciona aquí. Qué es, cómo es, qué es lo que hace el sacerdote y todo. Y qué es lo que significa, ¿no? Vamos a ver Levítico capítulo 13, verso 2. Dice, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón, subrayenlo hermanos, hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, el sacerdote, o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Esto vamos a ver especialmente, hermanos, qué es cada uno de estos. Y mira, aquí lo que se ve, hermanos, cuando ya sale como, vamos a decirlo, se muestra exteriormente, ¿no? Yo pregunto, antes de que un hermano caiga en pecado, ¿se puede detectar? ¿Se puede prevenir esto, hermanos? A veces esperamos cuando ya todo está consumado, ya no hay marcha atrás, solamente ya se tiene que tomar una acción disciplinaria. ¿Se podrá detectar más antes, hermanos? Es importante, vamos a ver. ¿Qué es la hinchazón? ¿Qué significa la hinchazón que vemos aquí? La hinchazón nos hace referencia al orgullo, la vanagloria. Dice en otra versión, se hincha. Y hay 4 tipos de estos: racial, de posición, de apariencia y por último de conocimiento. Pero lo que más vemos es de ciencia. ¿Y qué es esta ciencia? El conocimiento. ¿Qué conocimiento? De la palabra. ¿Alguna vez han visto hermanos que tienen mucho conocimiento de la palabra y empiezan a hincharse, a enorgullecerse, a levantar la cabeza, a menospreciar a los demás? Cuando hay inicios de esto, hermanos, debemos de reconocer, el hermano ya no está como antes, con humildad, con mansedumbre, no, está empezando a hincharse. Tenemos que actuar, hermanos.
Si actuamos a tiempo, entonces vamos a evitar muchos males, vamos a evitar que el hermano caiga en pecado. Vamos a ver primero a los Corintios capítulo 8, un verso muy conocido también, hermanos. Muchas veces hemos leído esto, hermanos. Primero a los Corintios capítulo 8, dice verso 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Aquí está eso. El conocimiento, ¿qué dice? Envanece, pero el amor edifica. El conocimiento, o sea, tener ciencia, conocer la palabra, envanece. Y alguien puede decir, oye, ¿entonces es malo conocer? No es malo, no es malo. Lo malo es cuando solamente tenemos conocimiento y no lo ponemos en práctica en nuestra vida. Por eso van de la mano. Si yo aprendo algo nuevo, pues tengo que ponerlo en práctica. ¿Cómo se demuestra que un hermano verdaderamente conoce la palabra, que ha crecido, es maduro? Porque mientras más conoce, más humilde tiene que ser. Pero si el hermano solamente ha acumulado conocimiento así bastante, nada de práctica, nada de amor, nada de misericordia, se nota. El hermano empieza a inflarse, a hincharse, a enorgullecerse. Y esto a futuro va a traer consecuencias, no solo para él, porque va a caer en pecado, sino también para toda la asamblea. Vamos a ver en Proverbios capítulo 16. Aquí nos dice un poco más claro. Un hermano empieza a hincharse, empieza a enorgullecerse, a envanecerse, a creerse lo máximo. Entonces aquí dice, miren, Proverbios capítulo 16, verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Antes de que caiga, se manifiesta esto. Es como síntomas que se ven. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Podemos prevenir entonces? Claro que sí. Viendo cómo están nuestros hermanos. Nosotros amamos a nuestros hermanos, vemos que un hermano está cambiando, pero no para bien, sino para mal, tenemos que ayudar. Hermano, usted no está andando bien. Usted ya no está siendo humilde. Usted está siendo ya prepotente, queriendo ordenar. Su palabra ya está queriendo ser ley, y eso no es. Corríjase, hermano, está a tiempo todavía. Hermanos, si algún día ven en mí, hermanos, algo así, les voy a agradecer bastante. Si me dicen que estoy fallando, les voy a agradecer bastante, hermanos. Porque eso es lo que hacemos. Por amor a nuestros hermanos le decimos si se equivoca o no, si está haciendo bien o no. No dejemos hasta el último momento, cuando ya se ha consumado todo, cuando ya está bien el pecado bien establecido, recién, ¿no? Y ahí lamentamos. ¿Y por qué no nos hemos dado cuenta a tiempo? Cuando ya todo está destruido dentro de él. Las personas altivas a menudo sufren de alguna experiencia muy humillante. Por eso, hermanos, si amamos a nuestros hermanos en el Señor, debemos de ayudarles cuando todavía están a tiempo. Empieza a hincharse, empieza a enorgullecerse, a envanecerse, a ser soberbio, solamente falta, así como al globo cuando está inflado, un alfiler y ¡pum! Generalmente, o en muchas ocasiones, ocurre lo siguiente, hermanos. A veces nosotros mismos tenemos el problema, el error de levantar a un hombre, de hacerle importante a un hombre. No cometamos ese error, hermanos. A veces los hermanos
hablan bien de la palabra, nos enseñan bastante, tienen excelentes ministerios, lo que sea. ¿Cuál es nuestro error, hermanos? Decirle, hermano, el mensaje que usted ha dado ha sido fenomenal, ha sido majestuoso, ha sido de maravilla. Y como somos carne, hermanos, cada uno de nosotros, empezando el que habla, somos carne, empieza a crecer nuestro ego. Nosotros mismos a veces le empujamos a eso. Por eso nunca debemos alabar, ensalzar al hombre, hermanos. Nunca el hombre debe tener el crédito de la palabra que ha dado, del mensaje que ha dado, porque no es el hermano que ha dado, es el Señor quien le ha guiado. Pero tenemos a veces en nuestro corazón ser agradecidos con Él por ese gran mensaje o ese gran tema que nos ha dado. ¿Cómo debemos de hacerlo entonces, hermanos? Un ejemplo, gracias a Dios que le ha utilizado, hermano, el mensaje estuvo bueno. Si se han dado cuenta, ¿a quién ha ensalzado primero? A Dios. El Señor le ha utilizado, hermano. Pero darle todo el crédito al hombre no es bueno. Quien debe llevarse el crédito completo de todo, hermanos, porque es su palabra, es su mensaje de Él, es Dios. De repente, hermanos, ustedes están escuchando mi voz, me están viendo a mí y pueden decir, el hermano está dando. No, hermanos, es el Señor, es su palabra, no es mi palabra, no es mi mensaje, es el mensaje de Él. Entonces debemos dar gloria y honra a Él. Cuando nos equivocamos empezamos a hacer crecer a un hermano su ego, su vanagloria. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debemos de ser medidos en esto y debemos de pensar siempre en lo que estamos haciendo. Aparentemente tal vez lo estamos ayudando al hermano, pero no, lo estamos destruyendo tal vez. Seamos cuidadosos en esto, hermanos. Ahora la segunda parte. ¿Qué es la erupción que hemos visto? ¿A qué nos hace referencia esto? A una raíz. Vamos a ver Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, el verso 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, ¿sabían ustedes que cuando se pone una semilla en la tierra, lo primero que sale es una raíz? Lo primero que sale de la semilla es una raíz que se va hacia abajo. Una vez que está bien establecido esa raíz, absorbe agua, absorbe nutrientes, recién sale el tallo hacia arriba. ¿Qué es esto, hermanos? Un ejemplo, puede ser que alguien nos haya hecho algún daño y nosotros no hemos podido perdonar ese daño. Lo hemos intentado, pero nunca lo hemos hecho. Entonces ese daño está en nosotros, empieza a crecer como una raíz, se hace tan grande y está bien enraizado. Llega el momento oportuno y sale afuera. Esa raíz de amargura, de ira reprimida que podemos tener aquí adentro. ¿Y cuál es el objetivo? Estorbar y contaminar a los demás. Tal vez, como les decía, alguien nos ha hecho daño en el pasado y en el momento indicado empezamos a decir, nunca hemos podido perdonar, nunca hemos podido superar esto. Esa raíz ya estaba ahí adentro. No lo hemos visto, nadie lo ha notado, pero ya estaba creciendo ahí. A veces se manifiesta poco a poco. El hermano empieza a hablar mal de alguien, el hermano empieza tal vez a difamar, así poco a poco, y nosotros no nos damos cuenta, pensamos que está bien, ¿no? Podemos prevenir también esto.
No esperemos a que se haga tan grande y que contamine a toda la asamblea. Vamos a ver ahora lo que es la mancha blanca. ¿Qué es la mancha blanca? Que estamos viendo, ¿no? Que hemos visto en Levítico 13. ¿Qué es la mancha blanca, hermanos? Vamos a ver Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, el verso 25. Hebreos 11, 25. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, ¿qué es la mancha blanca? Representa el gozo del pecado. Cuando una persona está, incluso antes de caer, ¿qué es lo que ve? El pecado es bien enmascarado, para entender, hermanos. Se muestra como algo bonito, algo atractivo, como una mancha blanca, así, que es visible, así, atractivo. Y trae consigo un gozo, pero un gozo temporal. Cuando uno cae en pecado, se siente gozoso, siente que de maravilla en ese momento, pero no sabe que después de eso viene algo terrible, las consecuencias del pecado. Porque debajo de esa mancha blanca hay algo. Ahora vamos a ver en el mismo libro, el capítulo 3, una vez que hemos visto el gozo del pecado, ¿no? El pecado proporciona placeres y muchas veces somos atraídos por su apariencia brillante, así blanquecina, así bonita. Ahora vamos a ver lo que es el engaño del pecado. Hebreos capítulo 3, el verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, aquí está, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así trabaja, hermanos. Así evoluciona en nuestra vida. Somos atraídos, seducidos por el pecado y luego empezamos a endurecernos. Por eso, hermanos, cuando ya está bien arraigado en nosotros todo esto, no queremos alejarnos del pecado, queremos continuar en esto. No nos damos cuenta, y a veces los hermanos tampoco no se dan cuenta que estamos en eso. Ya estamos duros, ya no hay marcha atrás, ya no se puede. Tarde ya nos hemos dado cuenta cuando ya está duro en nosotros y hemos sido endurecidos por el engaño del pecado. Ahora vamos a ver, hermanos, Génesis capítulo 3, cómo entró, hermanos, el pecado en el mundo. ¿Cómo era? Génesis capítulo 3, el verso 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, el pecado siempre se va a mostrar así, algo agradable a los ojos, codiciable, algo hermoso, atractivo. Poco a poco nos envolvemos, nos endurecemos, nos encaprichamos con esto y luego vemos las consecuencias. Nunca se va a presentar como algo malo. Si se presentaría como algo malo, nadie aceptaría, creo. Se presenta como algo que nos va a dar satisfacción, nos va a dar gozo, nos va a dar alegría, etcétera. Pero es solamente un engaño. Es algo que se muestra como un brillo seductor, como una mancha blanquecina. Pero su fin es la muerte. Entonces, ¿qué es lo que se busca, hermanos, con la disciplina? Justamente que todo esto sea quitado de nosotros. Habíamos visto, ¿verdad?,
hinchazón, que hace referencia al orgullo, el envanecimiento, la soberbia, la erupción, que era como una raíz de amargura, algo que brota, algo que ya está bien en nosotros y que sale cuando es tiempo. Y por último, la mancha blanca, que es el gozo del pecado, el engaño del pecado. ¿Qué es lo que tenía que hacer, hermanos, cuando se encontraba una persona así? Tenía que ser llevado al sacerdote. Ahora, en Levíticos, ustedes lo pueden leer en casa, hermanos, Levítico 13 y Levítico 14, los dos capítulos que nos hablan bastante de esto. El sacerdote tenía que ver, tenía que encerrar a este hombre, al leproso, durante 7 días. Si sanaba, bien, salía. Si no, otros 7 días. Y así, hasta que se comprobaba, empeoraba la situación, la lepra avanzaba, entonces el sacerdote lo expulsaba, lo sacaba fuera del campamento y ahí tenía que vivir solo. ¿Hasta qué? Hasta que sea sanada su herida, su lepra. Una vez que sea sanada, recién regresaba. Ahí vamos a entrar el tema de la restauración. Hermanos, a veces decimos también con facilidad, bueno, el hermano ya está y todo, y persevera, excelente, lo hay que restaurar. No es así. La restauración es un proceso, hermanos. Lleva un tiempo, dependiendo, ¿no? Dependiendo del hermano, de su corazón. Vamos a ver varios pasos. Vamos a ver. No hay un tiempo determinado, mira, ¿sabe qué tal pecado 2 meses o 3 meses o 1 año? No. Si todo va bien, excelente, vemos una evolución que se está sanando la lepra, entonces es restaurado. Si no vemos esto, puede demorar años. Pero vamos a ver, ¿qué es restaurar? Y esto me ha causado mucha impresión, hermanos. Según la Real Academia Española, hermanos, restaurar significa reparar, renovar o volver a poner algo en el estado de estimación que tenía antes. Reparar, renovar. Para reparar algo necesitamos un tiempo. Y tiene que volver al mismo estado de estimación que tenía antes. Por eso, hermanos, cuando una persona, un excomulgado, vuelve con todos sus privilegios. Pero ahí está el caso. Tiene que recuperar la confianza. ¿Puede seguir tomando los ministerios? ¿Puede volver a su mismo ministerio, a ministrar, mejor dicho? Claro que sí. Pero justamente por eso tiene que haber un proceso, hermanos. Es más fácil que el hermano vuelva con todos sus privilegios y que recupere la confianza cuando son pecados morales. Los pecados que menciona en 1 Corintios 5, ¿verdad? Es un poco difícil y hay que tener especial cuidado cuando un hermano ha sido excomulgado, digamos, por mala doctrina, por mala enseñanza. Hay que saber si se ha apartado, ha dejado esa mala doctrina o no, o si sigue todavía ahí adentro. Entonces, eso hay que tener especial cuidado, hermanos. Por eso, una vez más les digo, la restauración es un proceso, hermanos. Ahora vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo, digamos, en mi mano una copa. ¿Ya? Y por X motivos se rompe. Tengo que restaurar esto, reparar, a tal grado que no se note las partes donde se ha roto. Y tiene que volver a tener el mismo valor que tenía antes. Si costaba 100, 200 pesos, ¿no?, bolivianos, tiene que tener el mismo valor. Pero por eso tiene que ser reparado, restaurado hasta ese punto que no se note. Ahora vamos a ver los pasos. Primeramente vamos a ver lo que es la confesión. Debe haber esto. Lucas capítulo 15, el verso 21.
Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo pródigo tenía que reconocer que había pecado contra el cielo, contra todo lo que hay ahí, y contra el Padre. Tiene que haber confesión. A veces no se hace esto, hermanos. El hermano, hermana excomulgado o excomulgada tiene que confesar a Dios su pecado. Tiene que reconocer esto. Ahora, Proverbios capítulo 28. Proverbios 28, verso 12. El que encubre sus pecados, verso 13, perdón, Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, y esta parte, y se aparta, alcanzará misericordia. Primero vemos a un hombre que encubre sus pecados y que no prospera. Este es un gran peligro, hermanos, encubrir los pecados. Porque nos pasa muchas cosas, eso hace varios domingos también hablamos, por el pecado, ¿no? Entonces, no es bueno encubrir, sino, dice, mas el que los confiesa, la confesión, y luego dice, y se aparta. Es importante saber que el hermano ha confesado y se ha apartado del pecado. Por cualquier motivo que un hermano haya sido excomulgado, ya ha caído. Tiene que confesar y apartarse de eso, ya no tiene que volver al mismo pecado. Si vuelve, entonces no puede ser restaurado el hermano, ¿verdad? Dice, y se aparta, alcanzará misericordia. Vamos a ver esta parte que me ha llamado bastante la atención, hermanos, y me conmueve bastante, hermanos. Salmo 51. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado o hemos leído la historia de David y el pecado en el cual había caído? Salmo 51, hermanos. Vamos a ver desde el verso 3. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. ¿Qué estaba diciendo aquí el David? ¿Qué estaba diciendo? En otras palabras, hermanos, Dios mío, públicamente reconozco que he quebrantado tu ley, he pecado. Yo me arrepiento de todo esto. Y esta culpa de mi pecado me acosa, me persigue día y noche y ya no puedo soportar más. Eso es lo que le estaba diciendo en otras palabras. Y eso es lo que debe de haber: confesión, reconocimiento del pecado. A veces lo tomamos, o el excomulgado lo toma a la ligera. Sí, he pecado, ya es como si nada. Y a veces los hermanos no se dan cuenta, lo restauran, y como no ha sanado bien, vuelve a caer en el mismo pecado. Por eso es importante ver y evaluar todo esto. El hermano excomulgado tiene que ser consciente, tiene que reconocer sus rebeliones, su pecado. Que, como dice aquí, dice, mi pecado está siempre delante de mí. Siempre voy a ser consciente que alguna vez he caído, siempre. ¿Y esto qué va a causar? ¿Qué va a causar esto, hermanos? Vamos a ver, unos estados de tristeza, pero una tristeza, hermanos, que nos acerca a Cristo, a Dios. Vamos a seguir leyendo. Salmos 51, verso 6, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Ahora vamos a ver otro estado, el verso 10. Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Un verso más, el verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estos estados deben reflejar en la persona un verdadero arrepentimiento. Debe estar con el espíritu quebrantado, con el corazón contrito y humillado. Reconocer que ha pecado, se humilla delante de Dios. Eso es lo que produce la confesión, hermanos. Aceptar mi condición, mi pecado, me humillo delante de Dios. ¿Saben cómo reaccionó el rey David, hermanos? Dice que estaba, después de haber escuchado el juicio de Dios, se echó en el suelo, se puso tierra en la cabeza, lloró, no comió durante todo ese tiempo. Se ve el arrepentimiento profundo, de corazón, no de boca, de corazón delante de Dios. Y él fue restaurado. Lo mismo que debería de pasar, hermanos, todos los hermanos, si es que hay un caso que están excomulgados, tiene que haber confesión, debe haber arrepentimiento de corazón. Y los hermanos de la asamblea deben de ver eso, su humillación, su quebrantamiento. Ahora, obviamente que tiene que seguir perseverando en las reuniones, ¿no? Etcétera. Pero ahí no termina todo. Hay todavía algo más. La restitución. Lucas capítulo 19, hermanos. Lucas capítulo 19. Por eso les decía, hermanos, no es restaurar por restaurar, leer los versículos y ya está. No. Aquí se va a ver si los hermanos realmente han sido quebrantados en espíritu, se han humillado, han reconocido todo. Ahí se va a ver. Lucas capítulo 19, el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuando alguien comete pecado, ¿defrauda o no? Claro que sí, causa un daño. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios justamente eso: me ha causado un daño a mí, y no solamente a mí, sino a todos. Y este daño que ha causado tiene que ser devuelto, cuadruplicado. Debe haber restitución. Vamos a seguir leyendo. En Éxodo capítulo 22, y aquí nos habla bastante, lo pueden leer también en su casa. Éxodo capítulo 22, el verso 1. Dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Estos son leyes sobre la restitución y lo pueden leer, como les digo, hay muchas cosas más. Un verso más antes de dar una conclusión, hermanos. Levítico capítulo 6, el verso 4. Dice: entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá
por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Verso 6, y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Hermanos, debe haber restitución del daño que hizo. En otras palabras, sea el pecado que sea. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos para poder entender mejor. Si hubo calumnia, hubo difamación y por eso fue excomulgado el hermano, tiene que pedir perdón públicamente, disculpas, no solamente a la asamblea, al hermano, también, ¿no? Debe haber eso. Y públicamente debe hacer eso. Esa es la restitución. Ahora, si hay otro pecado, por ejemplo, pecados morales, también tiene que hacer esto. No solamente tal vez con su esposa, con sus hijos, con su familia, sino públicamente. Porque ha causado un daño, no solo a su familia, sino a toda la asamblea. Y tiene que restituirse. Si el hermano se ha humillado de corazón, entonces él lo va a hacer. Si es que el hermano no quiere hacer estas cosas, quiere decir que todavía le falta que esa lepra sea sanada por completo. Por eso es importante ver, hermanos, todos estos asuntos con lupa, ver bien. A veces se comete el error porque en una asamblea no hay hermanos que ayuden, hermanos que prediquen, entonces, bueno, lo restauraremos rápido porque él por lo menos hablaba. No es así, hermanos, no es así. Tenemos que ver que el hermano haya confesado su pecado, haya reconocido, se ha humillado, ha hecho la restitución, ha pedido disculpas, perdón a todos, porque ha ofendido a todos. Entonces recién se le restaura. Entonces, ahí vemos, hermanos, recién, ¿qué es lo que debe hacer la asamblea? Segunda a los Corintios capítulo 2, recién llega ahí, hermanos. Segunda a los Corintios capítulo 2, el verso 5. Este verso muy conocido porque siempre se lee para restauración, ¿verdad? Y aquí vamos a ver. Una vez que se ha seguido todos los pasos anteriores, ¿qué es lo que debe hacer la asamblea? Verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Ahora sí, dice verso 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien, aquí está, subrayenlo bien esta parte, debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y hemos visto que se ha humillado, ha reconocido, ha pedido disculpas, ha hecho todo. Se ve, hermanos, públicamente que de corazón se ha arrepentido. Ya no está en ese pecado, ha abandonado ese pecado. Entonces, la asamblea, ¿qué es lo que hace? Lo restaura, pero dice, perdonarle, hermanos. La asamblea debe perdonarle y consolarle, hermanos. Tanto tiempo ha sufrido, ha sido reprendido por muchos. Muchas veces no te hemos dado la mano, no te hemos hablado, no hemos comido contigo, porque así dice la palabra. Te has sentido terrible, ahora te vamos a perdonar de todo esto. Te vamos a consolar. Y ese perdón debe ser de corazón también, hermanos. La asamblea nunca más debe recordar que ese hermano ha caído en pecado. Nunca debe sacarle en cara. Eso no es perdonar. A veces se comete ese error grande, ¿no? Restauramos a un hermano y luego de aquí unos años pasa algo y tal vez
nos hiere tal vez las palabras que dice, etcétera, no sé, o por envidia, qué sé yo. Empezamos a decir, a difamarle que el hermano también ha caído en pecado, en esto ha caído. Quiere decir que nunca le hemos perdonado a ese hermano. Por eso cuando se restaura, hermanos, se debe perdonar de corazón, sacar todo esto. ¿Cómo el Señor nos perdona, hermanos? Dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más. Entonces, de esa manera nosotros también debemos de perdonar a nuestro hermano o hermana que ha sido excomulgada y cuando vuelve, cuando es restaurado. ¿Para qué? Para que no sea de demasiado consumido de demasiada tristeza. Verso 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, confirmar el amor, perdonar, consolar, confirmar el amor. Nuestro hermano ha estado lejos un tiempo, muchas cosas ha pasado por su pecado todo. Ahora que ha vuelto, debo de amarle como antes, olvidándome todo. Ahora vamos a ver un verso más para terminar. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, el verso 13. Ya está llegando la hora, vamos a terminar. Colosenses capítulo 3, verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. Aquí dice, si alguno tuviere queja contra otro, esta parte, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, así como Cristo. Hermanos, ¿sabe cuánto el Señor nos ha perdonado, hermanos? Un montón de cosas, hermanos, y a veces nosotros no queremos perdonar. Y esto me hace recordar, hermanos, esa parábola del siervo. Había un siervo que debía a su Señor 10,000 talentos. Y él se puso de rodillas, Señor, perdóname, y su Señor le perdonó los 10,000 talentos. Pero él cuando salió a la calle dice que vio a uno de sus consiervos que solamente le debía 100 denarios, una comparación abismal. Dice que no le quería perdonar, le ahogaba. Y a veces tristemente somos así, hermanos, no queremos perdonar. Por eso dice la palabra, así como Cristo nos perdonó, tanto nos perdonó a nosotros, así también debemos perdonar a nuestros hermanos. Hermanos, que el Señor nos ayude. De repente hasta este día no hemos hecho estos pasos, esta progresión que hemos visto, este proceso, como nos manda la palabra, y hemos visto varios principios. Tal vez no hemos puesto en práctica hasta ahora por desconocimiento, pero ahora que sabemos, tenemos que poner en práctica. Que no es solamente leer 2 Corintios 2 y ya el hermano es restaurado. Cuando no se hace bien la restauración, después se ve la recaída. Por eso es importante que pase por este proceso, hermanos. Que se restaure, que no se vea, y a que no se note, como ese ejemplo que les puse, que no se note que alguna vez se quebró ese vaso, esa copa, que el hermano cayó en pecado. Nunca. Que pueda estar renovado, reparado, restaurado por completo. Si se hace bien, vamos a ver que este hermano va a resurgir, va a ser mejor que antes. ¿Por qué? Porque según Hebreos capítulo 12 dice que toda disciplina es para ejercitarnos y es para mejorar. Por eso ese es uno de los propósitos de la disciplina, que sea restaurado, que sea mejor todavía que cuando ha caído. Mucho más ferviente, mucho más que sirve al Señor, más amoroso, etcétera. Hay ejemplos de hermanos que han aprendido grandes lecciones cuando estaban atrás. Más antes no valoraban que estar en comunión con el Señor, estar en comunión con los hermanos era lo mejor que puede haber en la vida. Pero cuando perdieron esa comunión con Dios, con los hermanos,
recién empezaron a valorar que era lo más sagrado, lo más íntimo que alguien puede tener con Dios. Pero tristemente el pecado nos aleja de Dios. Pero ahí atrás a las malas aprendieron. Y nosotros como hermanos, como asamblea, debemos de ayudarle. Ver si realmente ha sanado la herida, la lepra. Si ha sido así, excelente, va a ser mejor. Si lo restauramos más antes, va a ser peor, va a volver a caer en lo mismo. Tengamos mucho cuidado en todo esto, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.